Vilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Horas Extras aquí en Radio Caput. Vamos a estar juntos hasta las 17 si nos hacen el aguante. En la operación técnica nuestro compañero Martín Loza y aquí en el estudio Vilma Noche y Enrique Garrido. ¿Cómo te va, Vilma? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá preparándonos para el día de mañana y bueno, siguiendo las alternativas, por supuesto, de la movilización de hoy, que es muy importante. Así es, les recordamos que la CGT moviliza hoy al Monumento al Trabajo, allí en la avenida Paseo Colón, por la avenida Independencia, con la consigna "el trabajo es sagrado", ¿no? Como si hubiera que recordarlo. Y en estos días probablemente hay que recordarlo. Claro, sea así, porque estamos en una total normalidad. El presidente, por ejemplo, condecora a un ignoto economista, Huerta de Soto, de una corriente económica marginal como la que el mismo presidente sostiene. Y Huerta de Soto se despacha con un largo discurso público contra la democracia. Sí, cuando en algún momento también lo habíamos escuchado antes de ser presidente Milei decir que un poco como que la democracia fallaba o que no creía, pero llegan a través de los canales democráticos. Eso es lo contradictorio, ¿no? Así es. Trabajadoras y trabajadores del INTI se manifiestan. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende fusionar al INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTI hace desarrollos industriales que luego investiga, desarrolla proyectos industriales que luego, por lo general, transfiere a empresas pymes, es decir, que colabora y mucho con el desarrollo de la Argentina. Bueno, este es un momento bastante inapropiado para eso, porque precisamente las pymes están sufriendo muchísimo las políticas oficiales. Y sin algo parecido hace el INTA, pero en el área del agro. Y sin explicación alguna, el gobierno dice, bueno, vamos a fusionarlo. Lo que quiere, como siempre, es echar gente sin tener en cuenta la importancia de lo que está destruyendo. Y otra, podría seguir, el número 2, el hombre fuerte del presidente Milei, Santiago Caputo, enfrenta a un fotógrafo, a un reportero gráfico de Tiempo Argentino, porque tiene la ocurrencia de fotografiarlo en un acto público. Sí, y además ya hubo repercusiones en el día de hoy a través del vocero presidencial y candidato a legislador que hemos visto en el día de ayer,
Manuel Adorni, haciendo su interpretación de esta situación, ¿no? Restando la importancia, todos, no solamente los fotógrafos, sino todos los medios periodísticos han repudiado la manera en la que se trató Caputo al trabajador de prensa y al trabajador fotoperiodista. Y él lo que dice primero tiene una pregunta que es recurrente, ¿no? ¿Qué problema hay? Y la otra es burlarse, porque directamente lo que hace es burlarse. Yo a veces digo, bueno, un poco de razón debe tener, porque si seguimos bancando esta situación en la que se siguen burlando, dije, bueno, nos debemos merecer, a veces dice uno esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ha dado un reportaje y en la conferencia de prensa habitual le han preguntado sobre esta situación y él dijo eso, que qué problema que hay, que bueno, que él, si no le gusta que le saquen fotos, y además que por qué hay problema que él saque una foto si le están sacando una foto, y cuando alguno, además de los periodistas que son cercanos al gobierno, le pregunta, por ejemplo, bueno, pero el otro le dice es un trabajador de prensa, o sea, osa mencionar eso que ya es mucho, y él le dice, bueno, sí, será un trabajador de prensa, pero él también puede llamar, y además se ha burlado diciendo que saca la foto a la credencial del trabajador para ver si había salido bien. Entonces esto ya es una cosa que yo ya dudo si tenemos que mencionarlo o no a veces porque... No, sí, es un delirio, pero no tiene nada de gracia. Ya sabemos que no da de la gracia. Más mínima gracia, y bueno, es otro de los hechos de los que destacaba como total normalidad. Un verdadero desastre lo que está pasando en la Argentina. Toda nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino, y en particular con el fotógrafo Antonio Becerra. Otro fotógrafo, digamos, además, porque son el blanco, parece, de las fuerzas de seguridad y del gobierno. Está todavía Pablo Grillo internado. Así es. Y además tenemos un caso, ¿no?, paradigmático, que es la muerte del fotoreportero después de la foto de Alfredo Chabrán. Parece que las fotos molestan ahora también, siguen molestando a los fotoreporteros. Y el gobierno no tiene en cuenta las asimetrías. No es lo mismo que te verduguee el presidente de la nación cuando sos fotógrafo de un diario que lo haga cualquiera. No es lo mismo que lo haga Santiago Caputo, que como decía es el número 2 prácticamente del presidente de la nación, quien reconoció públicamente que Caputo revisa documentos antes de que él los firme. ¿Tiene cargo en el gobierno? No tiene cargo en el gobierno. Gravísimo, es gravísimo. Es el... Pero no es gratis lo que hace. Pero no, por supuesto. Y es el número 1 de la CIDE. El tipo designa gente en la CIDE. No, además lo han reconocido, pero ahora dice que no hay problema ahora con no que CIDE. Santiago Caputo. Y cuando le hablaron, le dijeron la diferencia, sí, ¿no?, de la cuestión del poder, ¿sí?, de la situación de poder. Para ellos no, somos todos iguales en este caso. Claro. En este caso somos todos iguales. Claro que sí. Vos decías, estábamos hablando del debate, si te parece lo retomamos después este tema después. Ayer no estuvo presente el tema del trabajo en el debate de los 17 legisladores prácticamente. ¿No estuvo? No se habló mucho de trabajo. Si querés después lo conversamos. Claro, sí. Vamos un poquito de música, ¿le parece? Mientras preparamos nuestra primera nota. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos,
el arriero va. El arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. A veces, recordando al Papa Francisco, a veces tenemos que cometer algunos sacrilegios como este, interrumpir una canción como esta. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos a una invitada esperándonos al aire con un tema muy importante. Es uno de los que mencionamos en la apertura del programa, el tema de la fusión entre el INTI y el INTA que pretende hacer el gobierno nacional. Lo cierto es que hoy trabajadoras y trabajadores fueron hasta la General Paz con la idea de hacer un corte parcial para manifestar su desacuerdo, su repudio con esta medida, y como suele ocurrir últimamente, aparecieron los uniformados, con todo el equipamiento que vemos cada miércoles. Hoy también se reúnen los jubilados aquí frente al Congreso, y los reprimieron. Estamos en comunicación ahora con Giselle Santana, trabajadora del INTI. Giselle, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vilma, Enrique, buenas tardes. Bien, y preocupado por lo que acabo de mencionar. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Y cómo están? ¿No? Quería saber si hay alguien lastimado, en fin. No, por suerte estamos bien. Hubo algunos compañeros y compañeras bastante afectados por los gases, viste, que producen, ¿no? Esa quemazón, sí, el ardor, todo ese malestar, pero nadie lastimado de gravedad. Menos mal. Sí, sobre todo porque en realidad fuimos los propios trabajadores y trabajadoras los que decidimos dar un paso para atrás, volver al organismo y tratar de evitar lo que veíamos que era una situación que podía ser realmente muy violenta, porque como siempre la policía viene decidida a golpear, sí, incluso cuando lo único que estábamos haciendo en la movilización, no porque crea que hay cosas que justifiquen la represión, pero en este caso en particular estábamos caminando por la colectora, por un solo carril de la colectora, con la idea de llegar hasta la Avenida Constituyentes para visibilizar el reclamo. No era ninguna jornada, digamos, que ameritara para nada ese despliegue represivo. No hay que presentar excusas por la protesta, Giselle. Me parece que eso en parte es lo que están consiguiendo con esta actitud de amedrentamiento. Es nuestro derecho protestar, y si algún problema se provoca a nuestros conciudadanos, conciudadanas, es precisamente porque está fallando algo, y es algo muy importante como lo es el gobierno nacional, y en materia de organismos como el INTI y el INTA, que además sin explicación profunda alguna se le ocurre fusionar. Por eso ahora también te pregunto, Giselle, ¿qué implica esta fusión? ¿Qué implicaría esta fusión entre el INTI y el INTA? Mirá, la verdad es que todavía no tenemos información concreta de qué es lo que va a pasar con nuestros organismos. Hoy incluso participaron compañeros y compañeras de INTA en nuestra movilización. La incertidumbre es total. En el caso de ellos ya hubo una avanzada en la reestructuración y en el vaciamiento del organismo muy importante, pero aún no terminan por lo que tenemos entendido, de resolver una disputa por arriba entre Caputo y Sturzenegger. ¿Quién se queda con la recaudación de los organismos? No, ni más ni menos. Son las disputas de la casta, de la verdadera casta, y todavía no terminan de resolver qué van a hacer con nuestros organismos. No sabemos si va a haber una fusión, si va a haber en realidad una absorción
donde el INTA absorbe sectores del INTI que le interesan y el resto nos eliminan o nos dejan reducidos a la mínima expresión. No sabemos cuál va a ser el contenido todavía, lo cual es de una violencia todavía peor, porque es la incertidumbre todos los días esperando a que aparezca el contenido de ese decreto. Lo que sí sabemos es que esto es para seguir avanzando en el vaciamiento. Hace 1 año y medio que están desguazando nuestros organismos. Nosotros ya perdimos un 30% del personal en el INTI y hay gente que se sigue yendo sola, o sea, sin que la echen, porque la miseria salarial es insostenible y además la falta de presupuesto, la falta de insumos, de equipamientos. Hay laboratorios que no pueden funcionar porque no hay dinero para comprar lo básico. Entonces, la verdad es que sabemos que lo que anuncien va a ser en contra de nuestros intereses y por eso la movilización de hoy. En contra de los intereses de ustedes, y también nos interesaría que nos expliques a los oyentes y oyentas, que recuerdes que también es contra la población lo que sucede. Totalmente, mira, fue gravísimo escucharlo el otro día a Sturzenegger hablar de los organismos descentralizados y que nosotros hacíamos una especie de maniobra donde inventábamos trámites para después autofinanciarnos, porque además hay que decir que los organismos descentralizados como el INTI se autofinancian, tenemos facturación porque cobramos a las industrias los servicios que realizamos y entonces ni siquiera somos un gasto para el Estado, ¿no? En esto de la motosierra y el ajuste y demás. Pero es que sea esto, y yo pensaba que la población no sabe de qué trámites está hablando este ser nefasto cuando habla de nuestro trabajo diario. De los trámites de los que habla Sturzenegger es, por ejemplo, de la certificación y homologación de autopartes de seguridad. No existen en nuestro país accidentes por fallas de las autopartes de seguridad, y eso es porque lo garantiza y lo certifica el INTI. Mejor dicho, lo hacía, lo cerraron. Esa unidad la cerraron, ya no hacemos esas certificaciones. Están avanzando también en eliminar los controles sobre el cemento, sobre el hormigón, o sea que los materiales para la construcción, bueno, buena suerte. Cuando después tengamos que lamentarnos de las tragedias que ocurran porque el Estado no certificó esos materiales, no va a haber a quién reclamarle. Y lo mismo te digo sobre, no sé, el surtidor de nafta. Si vos hoy vas a cargar nafta, fíjate en el surtidor, hay un logo de INTI que certificó ese surtidor para que efectivamente te carguen la cantidad de litros que dice que te cargan. Eso lo hacemos a través del Programa Nacional de Control y Certificación de Combustibles, y lo mismo desde Metrología Legal se hace con lo que son las balanzas, lo que tiene que ver con las mediciones, ¿no? Nosotros somos, tengo el eco, me escucho a mí misma. A ver si podemos corregirlo. Vamos a ver si ahora lo... Me cuesta un poco mantener el hilo de la conversación porque me escucho. Ahora perfecto. Bueno, ahí está. Ahí está. No, te decía que lo mismo se hace con las balanzas desde Metrología Legal o con lo que son todos los medidores de energía. Es muy importante para la población saber que alguien puede certificar que el medidor, que sobre lo que después te cobran la factura, está funcionando bien. Entonces, todas esas tareas que son de control, además de las tareas que tienen que ver con la asistencia técnica a la industria, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, si no fuera por el INTI, no tienen posibilidad de competir, de acceder a ciertos desarrollos tecnológicos, científicos que se producen en el INTI, donde se hace asistencia técnica para que justamente puedan exportar, para que mejoren los procedimientos, la calidad de los productos. Es un golpe en regla a toda la población. Es eso lo que quieren desarmar con este decreto. Giselle, contestaste por anticipado algo que te quería preguntar y que antes de hablar con vos, solo un poquito anticipamos. La importancia del INTI sobre todo para las pymes industriales en la Argentina, tiene mucho que ver con lo que vos decías de que el INTI se autofinancia y cobra por sus servicios, y justamente es por eso. ¿Giselle? Sí, ahí te perdí un segundo, me parece. Justamente de las pymes es por eso, porque el INTI hace desarrollos que luego transfiere a la industria para que pueda seguir adelante y crecer. Absolutamente, es muy virtuoso realmente el funcionamiento del INTI. Si bien siempre hay
falencias y se las atribuimos a los funcionarios de todos los gobiernos que no han explotado todo el potencial que el organismo tiene. Realmente es virtuoso ese funcionamiento porque se genera una sinergia entre la industria y el Estado para fortalecer las capacidades. O sea, estamos hablando de profesionales ultra capacitados, en la universidad pública la inmensa mayoría, con capacitaciones propias que después el INTI promueve mediante maestrías, posgrados, cursos, viajes al exterior, para mantenernos ¿no? como actualizados y con la mayor capacidad posible para después transferir a la industria. Incluso se hacen desarrollos propios desde INTI, que lamentablemente después por ahí se patentan en el sector privado, pero desarrollos muy importantes. Recuerdo hace unos años se desarrolló una pintura bactericida que servía justamente para bajar la incidencia de las infecciones intrahospitalarias. Eso lo desarrollaron en un centro de INTI. O sea, ese tipo de cosas son las que podemos aportarle a la sociedad. Nosotros, este gobierno lo que puede traer es hambre y represión, es eso. Giselle, el objetivo que tiene el gobierno, que me imagino lo habrán charlado mucho, uno piensa, no solamente que hablan de bajar el gasto y listo, no me importa dónde, sino también hay algún negocio en el medio que puede estar dando vuelta. Yo primero cuestionaría un poco esto de bajar el gasto, porque vos fíjate lo que hicieron en el INTI. No, de acuerdo. Uno dice, es el discurso de ellos, ¿no? Es bajar el gasto y quitar trabajadores. Pero sabemos que después nos sale mucho más caro todo, obviamente. Total, yo simplemente para contarle a la gente, abrieron una posibilidad de retiros voluntarios, millonarios. Les pagaron a los profesionales de INTI de mayor expertise, con más años de carrera, para que se fueran. Eso le costó carísimo a la población. Mientras hacen entrar por la ventana gente afín al gobierno, no puedo decir ni funcionarios porque no llegan a esa categoría, con categorías en el escalafón que no existen, que nosotros no accedemos ni con 30 años de antigüedad en el organismo. Y ponen en categoría profesional a choferes de autos. O sea, es una cosa realmente... Por eso digo que lo del reducir el gasto es bastante cuestionable, porque en el INTI salió carísimo vaciarlo. Pero además, seguramente estarán pensando en que los servicios que hoy garantiza el Estado, con la imparcialidad y lo que significa que justamente intervenga el Estado, bueno, que puedan hacerlo laboratorios privados, seguramente será negocio para unos cuantos amigos. No podemos todavía saber quiénes, pero en la medida en que se empiece a conocer qué empresas van a empezar a hacer y a prestar los servicios que hoy presta el INTI, podremos ir desentrañando un poco también esa cuestión. Giselle, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, cuenten con nosotros. Espero que la lucha dé resultados. La situación está muy, pero muy, muy complicada, lo sabemos todos. Sí, sabemos que es muy difícil, pero bueno, hay mucha disposición por parte de los trabajadores y las trabajadoras del INTI, que ya nos han tocado unas cuantas batallas a dar pelea y a defender el organismo, lo que hacemos, el servicio que prestamos a la sociedad, nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos. Así que gracias por darnos este espacio realmente. Al contrario, que sigas bien. Era Giselle Santana. Giselle Santana es trabajadora del INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ya lo escuchaste, el gobierno quiere fusionarlo con el INTA. No hay un plan, no hay un programa, porque, a ver, supongamos que esto fuera parte de un programa. Acá no hay nada. Acá no hay nada que se haya preparado durante meses, por ejemplo. Que sea mejor, que de esta forma se organiza mejor, que haya algún objetivo, un proyecto. Quieren echar gente y punto, y sacarse de encima como los nos decía organismos. Giselle muy bien, es sacárselos de encima, no importa el costo de esto. Y además, lo que se dice a la gente es, hay mucha gente, recortamos, hay mucha gente, mucho gasto, y lo que demuestran es precisamente todo lo contrario, que se gasta más. Porque ni siquiera eso, no hay ahorro, ¿no? Estamos con alguna pantalla y lamentablemente, como cada miércoles, el show de Bullrich, show nefasto, siniestro de Bullrich, el Congreso Nacional completamente vallado y por supuesto los uniformados y uniformadas, cada vez más mujeres,
me llama mucho la atención, golpeando con sus escudos a jubiladas y jubilados. Un operativo policial importante, ¿no? Uno podría como prever que esta vez podría ser lo mejor, sí, porque que hay uno... una organización. Primero no se los dejaba marchar, parecía que no se los iba a dejar marchar hasta el Monumento del Trabajo, claro, también, y después parece que lo permitieron a la policía de la porque ciudad. uno piensa bien, uno sigue pensando bien, y esta gente piensa mal. Es el mal. Lamentablemente hay que decirlo. Esta gente piensa, dijo Así usted. así es. Seguimos adelante con horas extras hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Caput. Y sin achiques, el pibe marcha pedaleando al laburar. Desayunó, mate de origen, masticó algo, prendió un paso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el maíz y lo derrite. Después, haciendo al pibe que estime. Lo vi volver, tarde y deshecho, de su batalla cotidiana, hecho y canción. Sonrió al entrar, como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo, antes de dormir, por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana ya despierta el pibe y esperanzado nuevamente va otra vez duro al pedal, pintando un firme de obra social. Sus sueños son hasta que ve acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yuta y el juez que a quienes dicen que él cargó el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe, como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen, el trompa gringo aterriza con el montón. Dale canta pibe, dice el golpeador, ¿dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó una vez libre? Volvió, sin ser el mismo, ya no. Perdieron sin asco hasta que cayó para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado, ese lo veló, pues fue desmembrado. El Rosa me dice temazo y tiene razón, del más fuerte, el pibe tigre, Pibe tigre. Estamos poniendo en bicicleta. Estamos recordando, bueno, con en este caso con el rock nacional, distintos temas que tienen que ver con el trabajo. Antes con uno que era de Atahualpa, nada más y nada menos, bueno, un himno con Divididos, ¿no? El arriero. Bueno, está marchando, la CGT, están ahí a la altura de Perú, y bueno, van a llegar al Monumento al Trabajo con la consigna "El trabajo es sagrado". Y bueno, que nada mejor, que nada más apropiado que un día como hoy para hablar con un laboralista y un laboralista militante,
como es Gustavo Ciampa, referente de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, en homenaje a las víctimas de la Noche de las Corbatas en Mar del Plata, 1977, algunos de los más connotados laboralistas de aquella época que fueron víctimas de la dictadura militar. El doctor Ciampa, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Hola Enrique, ¿cómo les va? Un gusto estar en el programa con ustedes, como siempre. Bueno, muchas gracias. Hace pocas horas, podríamos decir, estuvo ahí en la Comisión de Legislación Laboral del Congreso. ¿Nos puede contar algo sobre eso? Sí, cómo no, sí. Fui invitado, a ver, yo soy asesor en la Cámara de Diputados, sí. Asesor del diputado Sergio Palazzo. Pero ayer no estuve en mi rol de asesor, si bien uno no se puede partir en dos, digamos, pero claro. Fui invitado como profesor titular de cátedra de la materia Derecho del Trabajo 2, que es el Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Sindical, de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Para dar mi opinión, no fui yo solo invitado, fueron invitados muchos profesores, claro. Fueron invitadas asociaciones del derecho también, asociaciones gremiales de la abogacía, asociaciones sindicales, representaciones empresarias, pero en lo particular fue para dar opinión sobre una serie de proyectos de ley que buscan modificar la ley de convenciones colectivas de trabajo y la ley sindical, prohibiendo que los sindicatos reciban aportes de los trabajadores no afiliados a los sindicatos. Claro. Y me gustaría, si tengo muy brevemente, clarificar un poco. Claro. Sí. ¿Por qué los sindicatos o por qué las convenciones colectivas de trabajo obligan a todos los trabajadores afiliados y no afiliados a hacer aportes al sindicato, ¿no? Esto se llaman contribuciones solidarias. A ver, los afiliados a un sindicato, afiliados es aquel que tiene vocación de adherir a un sindicato, de participar en la vida interna del sindicato, de votar en las elecciones de dirigentes, de participar en las asambleas, de utilizar servicios que además prestan los sindicatos, y por ser parte del sindicato, todos los sindicatos, como cualquier entidad, como un club de barrio, como una asociación, como vecinal, como un club grande, tienen facultades de imponer a sus afiliados la carga de pagar una cotización, una cuota, en este caso se llama cuota sindical, que hace el sostenimiento ordinario del sindicato. Entonces los afiliados, por resolución de la asamblea, que es donde participan los propios afiliados, tienen la obligación de pagar una cuota sindical. Sí. Pero además, la ley prevé, la ley de convenciones colectivas de trabajo, en este caso, y la ley de asociaciones sindicales, que en los convenios colectivos de trabajo se puede pactar que no solo los afiliados paguen una cuota, sino también los no afiliados. Esto es lo que se llama contribución solidaria. ¿Por qué? Y esto lo quiero explicar. De la actuación de un sindicato que en principio es sostenido económicamente por lo que pagan los afiliados, se benefician todos los trabajadores. Los sindicatos representan a todos los trabajadores. Los sindicatos que cuentan con un atributo que se llama personería gremial representan al interés colectivo de los trabajadores. Con lo cual, de la actuación del sindicato no solo se benefician los afiliados, sino todos los trabajadores estén o no afiliados al sindicato. Por ejemplo, tema que en algún momento hablamos en el programa con ustedes. Cuando el presidente Milei emitió a los pocos días de asumir un decreto que derogaba casi todos los derechos de los trabajadores y además consagraba la impunidad patronal para tener trabajadores en negro, para no pagar indemnizaciones, etcétera, la CGT primero y después varias otras organizaciones sindicales, pero con la de la CGT era suficiente. CGT es un sindicato de sindicatos y tiene la representación de todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Inició un juicio. Y ese juicio que ganó, porque ese DNU fue declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo en el capítulo laboral del DNU, ese fallo benefició a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, a los que eran en ese momento trabajadores y a los que sean el día de mañana trabajadores. Ese DNU no se le puede aplicar en la Argentina a ningún trabajador. Entonces, no solo representó la CGT a los trabajadores sindicalizados, representó a todos los sindicalizados y no sindicalizados. Cuando un sindicato negocia un convenio colectivo de trabajo,
ese convenio colectivo de trabajo le es aplicable a todos los trabajadores de ese ámbito, ¿no? De esa actividad. Claro. A los afiliados y los no afiliados. Les alcanzan los Cuando beneficios. pactan un incremento salarial, Claro. ese incremento salarial se benefician todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, con lo cual es justo, es equitativo que el trabajador no afiliado, que también se beneficia con la actuación del sindicato, tenga que contribuir de alguna manera al sostenimiento del sindicato. Así es. No en la misma medida que el afiliado, porque no participa en la vida interna, pero sí contribuir de alguna manera. Esto es lo que se llama contribuciones de solidaridad. Esto está admitido a nivel internacional, la OIT admite estas contribuciones pactadas en convenios colectivos de trabajo, nuestra legislación la permite, y lo que buscan algunos proyectos ahora, si quieren les menciono, algunos diputados presentaron estos proyectos, es que los sindicatos no se pueden imponer más en los convenios colectivos de trabajo de los trabajadores no afiliados, e incluso algunos proyectos dicen, y tampoco los afiliados tributen al sindicato de cuya actuación se beneficia. Estos son proyectos que, más allá, y esto yo lo decía hacer en la Cámara, no quiero discutir las intenciones de cada diputado o diputada que presentó estos proyectos, pero sí los efectos. Los efectos de estos proyectos de ley son de debilitar a los sindicatos. Sí. Si uno ve de la situación actual, estos proyectos fortalecen o debilitan a los sindicatos, los debilitan. Y esto no se puede hacer por mandato constitucional, porque la Constitución Nacional ordena, y así lo leyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es intérprete auténtico y último de tratados internacionales de derechos humanos que en nuestro país tienen la misma jerarquía que la Constitución y están incorporados a la Constitución. La Corte dijo que toda la actuación del Estado tiene que estar dirigida al fortalecimiento de los sindicatos y a garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial. Y estos proyectos que tienen el sentido contrario, pues no están destinados a fortalecer sino a debilitar, violan este mandato de la Constitución Nacional. Doctor, esto fue disculpe, lo del día de ayer. Sí. ¿Cómo estamos hoy con la reforma laboral parcial que tenemos encima, con el tema de la ley bases también? Bueno, a ver, ni bien asumió el presidente Milei, mencionaba recién, emitió un decreto, un DNU. El 7023, sí. 70-2023, que hacía una reforma en 40 y pico de artículos, barría con 70 y tantos artículos de la legislación laboral. Y me permito, perdóneme, ¿no?, una digresión, pero los diputados y diputadas, senadoras y senadores que le permitieron la continuidad de semejante cosa, la verdad es que pero sí, le han cedido poderes al Ejecutivo que podrían estar reñidos con la ley, es decir, la suma, casi la suma del poder público. Bueno, es que este DNU, a ver, en su capítulo laboral está declarado inconstitucional. Pero el DNU, toda la reforma del DNU, por lo menos en su capítulo laboral, era contrario a los trabajadores. Todo era derogar derechos, recortar derechos, incrementar atribuciones patronales. Esto fue declarado inconstitucional. Ahora, al poco tiempo, a los 6 meses, en el mes de julio del año pasado, entró en vigencia la ley base. Sí. En la ley base incorporaron por la ventana, porque no estaba en el proyecto de ley bases, incorporaron por la ventana parte del DNU 70-2023, de la reforma laboral, lo incorporaron en la ley base. Claro. ¿Qué incorporaron en la ley base? Por ejemplo, derogar indemnizaciones a las que tenían derecho los trabajadores que eran víctimas de incumplimientos graves de los empleadores, tales como empleadores que tenían trabajadores en negro, ya no tenían sanciones por tener trabajadores en negro, y los trabajadores dejaban de tener reparación por haber estado en negro. Si una empresa no tiene que pagar indemnización por despido y no la paga, la ley base derogó la sanción, que había un agravamiento indemnizatorio, la realidad que las empresas tenían que pagar por no haber pagado oportunamente la indemnización que debieron haber pagado. Si una empresa se queda con los aportes de los trabajadores y no los deposita a la seguridad social, esto tenía una sanción condenatoria para que las empresas, en favor del trabajador, para que las empresas ingresaran esos aportes. Hoy ya no rige nada, consagró por un lado la impunidad patronal. Por otro lado, afectó la estabilidad
relativa que tenían los trabajadores en el empleo. ¿De qué forma? Aumentando, incrementando el periodo de prueba. Periodo de prueba que es un eufemismo, es un periodo durante el cual la empresa puede despedir sin tener que pagar ninguna indemnización. Esto no es periodo de prueba, esto es inestabilidad absoluta. Pero además, aumentó el periodo y llevándolo, puede llegar hasta un año casi el periodo de prueba. Y además, pretendiendo que no haya más indemnización por despido y se sustituya por algo que se llama fondo de cese. Con lo cual deja de haber desaliento a los despidos arbitrarios, digamos, no hay más. Para cumplir con el mandato constitucional que ordena proteger, a que las leyes protejan contra el despido arbitrario, la ley tiene que ser un disuasivo, tiene que crear un disuasivo para que los empleadores no despidan. Esta es la idea de la indemnización. La indemnización para cumplir por el mandato constitucional tiene que ser cara, porque tiene que funcionar como disuasivo para que las empresas no despidan si no hay incumplimiento grave de los trabajadores. Sí. Bueno, esto también fue modificado en la ley base. La ley base permite discriminar a los trabajadores. Escuche, esto es grave. ¿Cómo va a permitir discriminar por actividad sindical, por condición física, por edad? Y se lo pueden despedir con motivo discriminatorio y ese despido válido. Sí, está bueno insistir porque a veces la población no tiene en su conjunto idea cabal, por más que lo repitamos, ¿no? De todo lo que se pierde porque se sigue avanzando en esto. Ciampa, nosotros... Permite despedir por huelga, pero a ver, ¿qué pasó? Con esto se decía esto para generar empleo. Bueno, yo lo que estoy esperando es que reconozcan el fracaso. Porque ya lo decíamos mucho. Bueno, usted pide mucho, me parece. El empleo se siguió destruyendo empleo. El empleo negro siguió creciendo. Y eso no sirvió porque no buscaba generar empleo. Porque las leyes laborales no generan empleo. Sacar derechos a los trabajadores no genera empleo. Lo que hace es facilitar la pérdida de puestos de trabajo. Y esto es lo que está pasando. Entonces ahora tienen otro proyecto para, y es además lo que plantea el FMI, ¿no? Una nueva reforma laboral que el FMI. Acaban de tener una en julio, y otra. Y tienen en otro proyecto de ley convertir en ley aquellos aspectos del DNU 70-2023 que no ingresaron en la ley base, que quieren seguir afectando derechos de los trabajadores, quieren afectar lo que se llama el principio de irrenunciabilidad, quieren, digamos, quieren modificar otras reglas que están consagradas en la ley, que hacen a la esencia de la ley, digamos, el derecho que tienen los trabajadores a que se respeten sus condiciones de trabajo. ¿Saben a qué quieren volver? Quieren volver a los tickets retro, a los tickets canasta. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces. Ahora, Ciampa, usted nos está describiendo todo esto que parte, por supuesto, de los funcionarios y de este gobierno y que conocemos que sigue avanzando. Ahora, lo llamamos también por otro tema que nos preocupó mucho, que conocimos este mes, que tiene que ver con la justicia, además, que nos pareció gravísimo. Un caso en el que la Corte Suprema ha decidido que en caso de empresas en quiebra no son prioritarios los trabajadores. Nos pareció gravísimo esto, es decir, no están primero la deuda laboral con los trabajadores, sino que en este caso era para priorizar impuestos, ¿verdad?, del Estado. Claro, a ver, les cuento cómo es esto. Cuando una empresa se concursa o cuando quiebra una empresa, no todos los acreedores cobran en la misma proporción. Lo tenemos muy claro, sí. Son procesos universales, donde se paran las ejecuciones, se paran los juicios, va todo al juez del concurso o de la quiebra, y ahí hay forma de distribuir entre los diferentes acreedores. Por un convenio internacional de la Organización Internacional... y a ver, ¿por qué no cobran todos iguales, todos en la misma proporción? Digamos, no es lo que hay al canto para que cada uno cobre el 30%, entonces cada uno cobra el 30%, no funciona así. Hay acreedores que tienen privilegio. ¿Por qué? Porque para el derecho hay determinados acreedores que tienen que ser beneficiados para cobrar sus acreencias en relación con otros acreedores. Entonces, a nivel internacional hay un convenio de la OIT que esto es lo que se llama privilegio, ¿no? Tener un privilegio es que está determinado crédito antes que el de otros acreedores. Entonces, ese cobra primero y lo demás se repartirá. Bueno, el convenio 173 de la OIT establece que los trabajadores en los créditos laborales tienen privilegio en los concursos de quiebra. Pero la Corte no piensa lo mismo. Hace unos años salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una integración anterior a la actual,
no con la actual integración, Ajá. diciendo, este convenio internacional ratificado por la República Argentina, por disposiciones de la propia Constitución Nacional, tiene jerarquía supralegal y por ende prevalece sobre la ley de concursos y quiebras, que es meramente local, tiene jerarquía de ley. Entonces, cuando hay normas de diferente jerarquía, prevalece la de jerarquía superior. Convenio internacional es norma que tiene mayor jerarquía que la ley, entonces prevalece y se aplica la norma de jerarquía, digamos, supralegal, Sí. el convenio internacional. Entonces los trabajadores pasaron a ser reconocidos en su privilegio para cobrar antes que otros acreedores en los concursos y en las quiebras. ¿Y Lo con que qué acaba de hacer la Corte argumento? Suprema, Digo, lo perdone. que acaba de hacer la Corte Suprema, Sí. sí, en su integración actual, Sí. actual no, la inmediata anterior, Sí. digamos, con el intruso que hubo en la Corte. Claro. Hubo un intruso en la Corte. Sí. García que fue Mansilla. designado a través de un decreto García Mansilla, y que después renunció cuando el Senado no convalidó su pliego, Sí. rechazó su pliego. Pero en esos días que él estuvo, la Corte dijo, no corresponde aplicar el convenio de la OIT, corresponde aplicar la ley de concurso de quiebra. Los trabajadores no tienen privilegio, o por lo menos no tienen el privilegio del convenio de la OIT en los concursos de quiebra, tendrán el privilegio menor que establece la ley de concursos y quiebra. Esto es grave a nivel internacional, porque estamos desobedeciendo un tratado internacional. Pero, Esto a ver, puede- doctor, por favor, aclárenos cuál fue ese argumento, porque es prácticamente un asunto de forma nada más. Es decir, la ley tiene vigencia dado que el Poder Ejecutivo argentino la promulgó después de que el Congreso la aprobara. ¿Y la Corte Suprema qué dice para afirmar que ese convenio no está en vigencia? Lo que dice es que no está bajado el texto, para intentar hacerlo claro, que no está bajado el texto del convenio internacional a la legislación argentina, a la ley de concursos y quiebras. Y esto puede ser... Esto es una vieja discusión, mire, esto es una vieja Sí. discusión. Hasta el año 1994 se discutía a nivel legislativo, y unos años antes de otro fallo de la Corte de Mejián, qué fuerza tenían los tratados, es un tema técnico, pero qué fuerza tenían los tratados internacionales ratificados por nuestro país en nuestro país. Entonces, había dos teorías. Uno decía, no, además de ratificar el tratado, tiene que haber una ley que establezca el texto de esa norma internacional para el derecho interno. Si no existe esa ley, ese tratado no rige. Y otro que decía, no, el tratado, una vez ratificado, rige tal como si fuera ley. El caso de Mejián fue un caso de derecho a réplica, que se vinculaba con el periodismo, Sí. porque era una persona que pedía en un programa de Sofovich tener derecho a réplica por una alusión que se había hecho en ese programa un escritor, Dalmiro Sáenz, a un tema religioso. Sí. Ajá. Y en ese programa le dijeron, mire, usted no tiene derecho a réplica, porque no hay en la Argentina una ley que establezca el derecho a réplica, no obstante que lo diga un tratado internacional ratificado por la República Argentina. Ese caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte dijo, si está en un tratado que está ratificado por la República Argentina, es ejecutable y no hace falta que una ley lo reglamente en el derecho interno, porque ya está Caramba. ratificado el tratado. Esto después fue superado por la Constitución de 1994, la reforma constitucional de 1994, en que ya para la Constitución, al haber incorporado los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y a los demás tratados, son una serie de tratados que expresamente mencionan, y además a los demás tratados ratificados por la República Argentina a tener jerarquía supralegal, ya están incorporados. Por el hecho de que Argentina los haya ratificado, son normativa vigente en nuestro país, pero además de jerarquía superior a la ley. El fallo de la Corte es un retroceso de más de 40 años. Doctor, anterior al caso de doctor, Mejián. ¿es puramente legal esto o le parece que hay algo más de acuerdo con los tiempos? No, esto hay algo más, claro, obviamente. No, esto, a ver, hay una serie de situaciones que se están presentando con los derechos laborales, desde el fallo de la Corte, desde otra cosa más, esto el fallo de la Corte respecto de la justicia nacional, que a nosotros nos afecta en el marco de la justicia nacional del trabajo, pero no es solo la justicia del trabajo, también a la justicia civil, a la justicia comercial,
el caso Levinas, esto de sostener, tal como dijo la Corte, que el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es órgano de alzada de revisión de las sentencias dictadas por las cámaras nacionales. Esto es una aberración institucional. Precisamente, a ver, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. La Ciudad de Buenos Aires no tiene el estatus de provincia. En la Constitución Nacional no tiene el estatus de provincia. Es un híbrido, pero no llega a ser una provincia. ¿Cómo la justicia nacional va a estar supeditada a un órgano judicial local que únicamente la ciudad tiene facultades para juzgar sobre aquello que tiene facultades para legislar? Que son cuestiones casi municipales, digamos. No puede juzgar como si fuera un superior tribunal de provincia, porque no lo es. Ahora es de una gravedad todo lo que está describiendo, ¿no? Porque no podemos ni siquiera recostarnos en el derecho y en la justicia, es gravísimo. Ahora, usted decía, hay dos cosas, ¿no?, de este último fallo, que además está firmado por alguien que no estaba avalado. Es decir, y está en el boletín oficial, pero no hay nada contra eso, no se puede hacer nada contra eso, tampoco. Hay que ver ahí en la conformación de la mayoría. A ver, yo creo que la designación, y hay un juicio por esto, yo creo que la designación de García Matilla fue nula, de nulidad absoluta. Claro, yo lo digo en una causa, por ejemplo, en una posible causa que tenga que ver con una quiebra, en lo que se puede alegar o discutir, ¿no? O no hay nada ya. A ver, esto sí, también quiero hacer esta aclaración. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no es un órgano de casación. ¿Qué quiere decir esto? Hay determinados sistemas jurídicos donde lo que resuelva un determinado tribunal pasa a ser obligatorio para todos los tribunales que están bajo su jurisdicción. Esto no es lo que pasa con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación es obligatorio en ese caso en el que lo resolvió. Pero los jueces no tienen ninguna obligación legal de respetar ni de seguir los criterios de la Corte. Si el juez de ese caso, cuando le baje el expediente, tiene que aplicar lo que dijo la Corte. Pero otro juez, o ese mismo juez, en otro caso puede resolver diferente. Bueno. Hay quienes dicen, no, pero los fallos de la Corte hay que respetarlos porque tienen fuerza moral. Pero ¿saben qué? Esto es una afirmación, Ciampa. La fuerza moral de los fallos de la Corte dependen de la moral de los miembros que integran la Corte en determinado momento. Ciampa, por lo menos que no tienen un deber moral de ser seguidos cuando el tribunal no genera este respeto como para hacer seguidas sus opiniones. Bueno, no solo se nos termina el programa, sino que está muy bueno terminar la nota con un poco de esperanza, doctor, porque por lo menos perdamos la esperanza, no perdamos la alegría, no perdamos el festejarnos. Y la voluntad de lucha, doctor. El Día de los Trabajadores y Trabajadoras, la voluntad de lucha, la voluntad de defensa de lo conseguido y la voluntad de lucha para seguir teniendo conquistas para una sociedad más justa. Doctor Ciampa, muchas gracias, como siempre, ha sido clarísimo. Enrique, Vilma, feliz día mañana, un abrazo a ambos y a la audiencia. Feliz día. Muy bien, era el doctor Gustavo Ciampa, experto en derecho laboral, docente universitario en ese tema y también asesor en el Congreso de la Nación. Le pedimos que mientras vamos cerrando, un temita de fondo, ¿nos pone? Un poquitito, un poquito de temita de fondo mientras nos vamos despidiendo, ¿le parece? Ponemos un poquito de música, claro, porque ya no tenemos que ir, mire, no tenemos que ir. No pudimos hablar de un montón de cosas. Bueno, están los compañeros de Serendipia. Claro, sí. Nosotros estamos, nos pueden seguir, ¿no? Pueden repasar las notas, porque seguramente en el día de hoy hay más interés todavía encima por hablar de los temas laborales. Y bueno, y profundizar un poco más, que es lo que tratamos de hacer todos los miércoles aquí a las 16. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos. Feliz día mañana, feliz trabajadores y trabajadoras. Y para todas. Toda la familia de Caput. A todos. Estamos en Facebook con el nombre de nuestro programa Horas Extras. También en Twitter como Horas Extras OK.
Muchas gracias, Martín Loza, nuestro operador técnico y mucho más. Y ahora los dejamos con los compañeros de Serendipia. Gracias, hasta el próximo miércoles. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock Sud. Desempleado con buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado, trabajo normal. Arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp